como iglesia estamos conociendo la carta de Santiago y hoy vamos a ver el capítulo 2 del versículo del 1 al 13 y en este día ya toca este capítulo, pero sin antes recordar un poquito porque ya hace unos cuantos domingos que vimos la última vez el último versículo sobre Santiago y yo sé que ya vimos ahí en el primer capítulo un poquito hablando de cómo se vive y es la fe verdadera, ¿no? De hecho, si podemos englobar el mensaje, es la fe verdadera. Ajá. ¿Cómo se vive una fe verdadera? ¿Cómo sé si tengo una fe genuina? ¿Cómo realmente si soy un verdadero creyente? Y son cosas muy prácticas, son cosas también muy cotidianas de las cuales va a tocar Santiago, cosas muy que no son nada, dijéramos, extraordinarias, sino que es el día a día del creyente y más en ese tiempo del primer siglo. Ya vimos cómo se vive la verdadera fe a través de la prueba, ¿se acuerdan? Que también el Señor prueba al cristiano, prueba la verdadera fe y esto lo hace para que Dios forme el carácter de Cristo en nosotros. También hemos visto el tema de la tentación, cuál es mi actitud ante el pecado, ¿verdad? Ante la tentación también y vimos la diferencia entre ser tentado y caer en pecado y también cómo muchas veces la tentación viene y toca la puerta, ¿se acuerdan? Y cómo tenemos que huir de eso y no tenemos que estar coqueteando con el pecado ni estar mirando hasta dónde llego, hablando de la tentación. También hablamos de ser buenos oidores de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que debemos ser oidores, buenos oidores. Alguien decía, por eso Dios nos dio 2 oídos y una boca para que hablemos menos y escuchemos más. Así que de eso también ya hablamos, ser buenos oidores. Y no solo eso, después sigue diciendo, no solo ser oidores de la palabra del Señor, sino ser ¿qué? Hacedores. Y ese es el énfasis que va a hacer Santiago, ser hacedor. Pero recuerda, tú no puedes ser un hacedor de la voluntad de Dios si no conoces la voluntad de Dios. Porque a veces está tanto el énfasis en la práctica, en el tema de hacer, pero ¿qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Puedo tener muchas prácticas, pero que no vienen de la palabra del Señor. O simplemente son tradiciones de hombres. Así que simplemente recordar un poquito esa parte. Y ahora estaremos viendo el tema del favoritismo y el favoritismo en la iglesia. Y vamos a ver cómo el favoritismo también no tiene cabida con la verdadera fe. También. Y son cosas cotidianas que va a tocar el tema y de hecho a veces no se toma mucho este tema, pero Santiago lo va a tomar. Vamos a ir ahí entonces en Santiago capítulo 2. Y la idea central que vamos a estar mirando, la idea central que vamos a estar martillando en esta porción es la verdadera fe en Cristo no puede coexistir con el favoritismo. La verdadera fe en Cristo no puede coexistir con el favoritismo. Y ahorita vamos a definir todo esto. Algunas versiones lo llaman como parcialidad. Otras versiones también dicen acepción de personas, como la Reina Valera. Así que cuando escuches la palabra favoritismo que yo voy a mencionar, es este tema de acepción de personas, de hacer parcialidad entre los creyentes o entre las personas. Y vemos cómo esto no tiene cabida. La verdadera fe en Cristo no puede coexistir con eso. De hecho, eso es lo primero que va a decir Santiago, en versículo 1, dice, hermanos míos, y dice de manera negativa, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Como decía, a veces dice acepción de personas. Así que este es el argumento que tiene Santiago y esto es lo que va a desarrollar en estos versículos. Simplemente mencionar algo. Yo sé que 13 versículos son muchos versículos, ¿verdad? Pero simplemente para mencionar algo, cuando hacemos una exposición, cuando hacemos una predicación expositiva, cuando estamos mirando hasta dónde sí y hasta dónde no, como predicadores, por lo menos de esta iglesia, evitamos cortar ideas, porque para mí hubiera sido más fácil hasta el 5,
o nada más hasta el 3, o nada más hasta el 8, pero la fluidez de la idea que tiene del favoritismo llega hasta el versículo 13. Entonces, por eso, hermanos, es que lo hacemos hasta esa sección. Y es lo que nos va indicando el texto, ¿verdad? Siempre queremos, como predicadores, como pastores, someternos al texto. No queremos imponer ideas, sino ver cómo el texto saca y qué está diciendo el mismo texto y la misma palabra inspirada por Dios. Simplemente para decir eso. Entonces, recuerden, estamos hablando de parcialidad, estamos hablando de la acepción de personas, y eso es lo que vemos en la idea central. El primer punto vamos a verlo desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Este primer punto es lo que vemos en el versículo 1 que dice, tengan su fe en Cristo sin favoritismo. Ese es el llamado de Santiago, tengan su fe en Cristo sin favoritismo. Acá, de hecho, Santiago lo dice, no tengan su fe, ¿verdad? En nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Y aquí es interesante que usa esta palabra tener. Y es esta posesión. Y es la posesión que verifica, es una posesión que se verifica a través de la conducta. ¿Cómo sé que yo tengo verdadera fe? Y ves la palabra que aquí dice, no tengan su fe. Es como que no vivan su fe, pero la verdad es que si se tiene, se va a ver. Si tu fe es genuina, si tu fe es verdadera, se va a ver. Va a haber evidencias de que hay una fe, de que hay regeneración, de que hay una nueva vida, de que has nacido de nuevo en las cosas también externas que se ven. Pero obviamente todo eso viene de un corazón nuevo, de una nueva creación, de cómo el Espíritu de Dios está trabajando en nuestro ser. Así que vemos esta parte de posesión que se verifica por la conducta, por las cosas externas que también vemos, pero lo más importante es lo que está dentro. Recuerdan que Dios ve que el corazón, y de eso también se va a tratar ahora, no ve las apariencias. No es lo más importante para el Señor. Desde el Antiguo Testamento eso es lo que vemos. Y después acá cuando dice nuestro glorioso Señor Jesucristo, es la segunda vez que menciona Santiago directamente al Señor Jesucristo. La primera vez fue mencionado en el versículo 1. ¿Se acuerdan cuando empezamos? Cuando él dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Así que vemos la segunda, pero en esta parte dice, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y él agrega este adjetivo. Y lo agrega intencionalmente, obviamente está bajo la inspiración del Espíritu de Dios, pero eso manténganlo ahí, ya ahorita lo vamos a usar esta parte, esa información más adelante, porque está mencionando el glorioso Señor Jesucristo. Entonces después vamos a ver el tema del favoritismo, esta palabra que aparece aquí como favoritismo, que algunos la traducen como acepción de personas, habla de parcialidad, habla de actuar basándose en la apariencia externa, habla de cómo tú te conduces con alguien por lo que ves afuera. Si te dejas apantallar, decimos, o si te dejas sorprender por lo que ves en una persona. La apariencia externa, y eso habla de estatus, esto habla de riqueza, esto habla de posición o habla de influencia, como hoy en día, ¿no? ¿No sabes quién soy? O es un influencer, ¿verdad? Y por eso, ahora casi que el valor de las personas es por cuántos seguidores tienes. Hoy en día así es. ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Cuántos likes tienes en tu post? ¿Cuántos, lo que sea, en tus imágenes, en tus fotos? Ahora el mundo está diciendo que las personas valen por cuántas reproducciones tienen o demás. Entonces, eso es lo que vemos que el mundo está haciendo y el mundo pone eso en valor. Esos son los valores del mundo. Así que eso es lo que vemos del favoritismo. Entonces, apunta bien eso, porque es actuar basándose en la apariencia externa. Ese es el favoritismo. ¿Por qué? Versículo 2, vamos a ver que entonces Santiago, dice, empieza a desarrollar
esta idea que tiene en este primer punto. Dice, porque si en su congregación, y esta palabra congregación literalmente es sinagoga en su original, porque sabemos que muchos de ese tiempo, en el primer siglo, estaban todavía yendo a sinagogas o así llamaban a sus congregaciones todavía. Todavía muchos estaban saliendo del judaísmo y todavía tenían esta transición en este tiempo. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un hombre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa, y dicen, siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre dicen, tú estate allí de pie, o siéntate aquí junto a mi estrado, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Y fíjate, hay varias palabras que uno hasta pasa por encima de eso, pero uno cuando ya le toca estudiar algunas cosas, uno va tomando atención en algunas y simplemente mencionar algunas cosas. Cuando en el versículo 2 dice de ropa lujosa, también se puede decir como resplandeciente, llamativa, radiante. Es como cuando alguien está en una pasarela, ¿no? Casi, casi. O que dice, oh, mira lo que trae. No sabes, ese bolso vale tanto. Y uno dice, oh, wow, imagínate, ¿no? Entonces uno empieza a hacer juicios, y por eso dice, al último, dice, con malos pensamientos. Y es así, porque lo que hay en tu mente, lo que dejas trabajar en tu mente, en tu corazón, de esa manera vas a actuar. Entonces, si tú ves a una persona y dices, wow, mira lo que entró esa persona, mira los anillos que trae, o mira los zapatos que trae, o mira el carro que trae. Entonces uno empieza a querer de esa forma conducirse. Entonces eso es lo que está condenando en este momento el autor. Y también cuando habla del pobre, cuando habla de la ropa sucia, es como cuando dice, está andrajoso. Está andrajoso o trae cosas baratas. Y eso también suele pasar, ¿no? Que eso no es original. Y a veces uno también por este tema valora a las personas simplemente por lo que trae o por lo externo. Y el versículo 3 es lo que nos dice, el problema, parte del problema que acá vemos es que dice, y dan atención especial. Estas palabras también se muestran que dice, mirar con mucha atención, mostrar un respeto especial a alguien. ¿Pero por qué? A causa de lo externo. De hecho, la palabra que vemos favoritismo habla del rostro, de aceptar a alguien por su rostro. Alguien también, y vemos también muchas veces en este país, que por ejemplo, si eres morenito como yo, ya dicen, ice, ¿no? Ya tiene que llegar ahí. Entonces, o si te ven de un color o si te ven de otro, ya por eso mismo te están haciendo un juicio, simplemente por eso, por tu color de piel, o por cómo vienes vestido, o por la etnia, o por el país que representas. Entonces, ¿no? Y me acuerdo que a veces dicen, por de tal país, uy, todos los de ese país son así. Y ya hacen un juicio que no es justo. Es un juicio que no es realmente justo. Entonces, eso es el tema de acá de dar atención especial a alguien simplemente por lo externo. Y en el contexto de la iglesia, hermanos, esto que se está diciendo acá, lo que ven acá es el contexto de la iglesia, porque también dice, no hacen distinciones entre ustedes. ¿Ven? El problema es que el mundo lo hace y para el mundo es normal. Y para el mundo eso es lo que hacen y eso es una conducta normal para ellos. Pero en la iglesia no debería de existir esto. ¿Pero por qué lo dice? Porque existe. Porque hay. Y por eso el tema que yo ponía es cuidado con hacer favoritismo. Cuidado, mi hermano. Cuidado. Hay que cuidarnos. Hay que revisar nuestro corazón constantemente de por qué escojo, por qué voy y por qué hablo con ciertas personas y por qué con otras no.
Entonces siempre tenemos que revisar mis intenciones, mis pensamientos, mis motivaciones para que estas no sean malas. De hecho, un poquito más adelante vamos a ver este tema de los pensamientos. Cuando habla del dar la atención y darle un buen lugar, es darle el mejor lugar o un lugar hermoso. Hay ciertas culturas, ¿verdad?, que cuando llega cierto invitado o cierto, a lo mejor hasta pastor y todo, hasta le tienen una silla especial, ¿no? Para, pastor, usted va aquí, o qué sé yo, ciertas cosas culturales, ¿no? Pero hay veces que también podemos eso hacer mismo entre nosotros mismos, los cuales necesitamos tener cuidado. Cuando dice en el versículo 4, hacer distinciones, esta palabra también se puede traducir como juzgar, hacer juicios. No están haciendo juicios y es interesante porque lo que hace en el versículo 4 es usa una pregunta. ¿Acaso no están haciendo distinciones ustedes entre ustedes? Cuando es una pregunta está llamando a quién? A la conciencia. ¿No te das cuenta que eso pasa? Puede ser que tú mismo lo estés haciendo. Y cuando hay una pregunta es que nos quiere hacer reflexionar para realmente si es yo estoy ahí. Porque mis hermanos, muchas veces tenemos puntos ciegos en la forma que nos conducimos, en la forma que actuamos, a veces tenemos puntos ciegos. Y alguien tiene que venir y decirnos, mi hermano, estás fallando en esto. Y eso no nos gusta. Pero todos tenemos puntos ciegos. Entonces lo que está haciendo aquí el autor es mostrarte si acaso tienes tú este punto ciego. Pero como iglesia lo tienen. Como iglesia lo hay. El tema es saber si yo soy parte de ese problema. Así que lo que vemos, la actitud de cómo se conduce con el rico y cómo se conduce con el pobre. Y esto está hablando de riqueza física, ¿verdad? Y de pobreza física, según el contexto que vemos acá. Vemos oro, anillo de oro. Algunos hasta dicen que esta misma palabra de anillo de oro dicen que se puede traducir también como dedo de oro, literalmente. Que puede ser que todo un dedo traiga muchos anillos o que en cada dedo, tiene un anillo. Wow, es más resplandeciente, ¿verdad? Entonces, todo este tema de qué es lo que me apantalla, qué es lo que me resplandece a mí, qué es lo que llama mi atención para que yo le dé una atención especial a esa persona. Debemos tener cuidado. Entonces, hacer distinciones es hacer juicios con una persona acerca de su apariencia. Y eso nos pasa muchas veces, hermanos, ni siquiera hablando del tema del dinero, pero a veces alguien ya te cae mal simplemente porque ya lo viste la primera vez y dices, ya me cayó mal. ¿Cómo es posible eso? Pero nuestro corazón es malo. Nuestro corazón se inclina a eso, mis hermanos, a que hacemos juicio sobre alguien. Alguien decía un pastor que había ido a una iglesia y que en esa iglesia pasó el predicador y como que las manos traía pues su saco y demás y traía, se veía como que las manos las traía en el bolsillo y llegó su ayudante del pastor, ¿no? El pastor, el ayudante, y le puso su Biblia, le abrió donde iba a predicar y entonces esa persona y este otro hermano dice, yo estaba mirando todo eso diciendo, wow, mira, trae ayudante, le está abriendo la Biblia, a lo mejor ya va a predicar por él, ¿no? Y dice este hermano, dice, y que nos va a hablar de la humildad, ¿no? Y ya lo estaba juzgando. Pero cuando el predicador llegó y él mencionó algo y dijo, bueno, es que necesito que alguien me ayude porque no tengo manos. Y necesito que alguien me pase la página. Oh, y dice, yo me sentí como una basura, dice. Porque yo ya estaba haciendo un juicio sobre algo que yo no sabía. Yo no sabía toda la información de eso. Pero muchas veces pasa de esa misma forma en nosotros. Hacemos juicios injustos. Somos muy rápidos en hacer juicios. Así que esto es lo que vemos acá. Dice, ya han venido a ser jueces. De hecho, dice, han hecho distinciones entre ustedes mismos, lo cual es muy triste que entre hermanos lo estén haciendo, y han venido a ser jueces con malos pensamientos. Te pones en la posición de juez y empiezas a hacer juicios injustos. ¿Qué pensamos de algún juez que es corrupto?
Es lo peor, de las cosas peores que te puede pasar. Dice que acá muchas veces estamos actuando como ese juez corrupto, donde no estamos haciendo un buen juicio a causa de que tú dejas que tu mente se vaya y que piense lo que quiera pensar. A veces con nuestra boca, a veces puede ser que la controlamos un poquito, ¿verdad? Controlamos un poquito y por prudencia no decimos algo, pero en tu mente estás diciendo, sí, ¿y a poco? ¿Y este quién se cree? ¿Y esta? ¿Y de por sí sí me cama? En tu mente dejas ir, le das rienda suelta a tus pensamientos. Más bien tendría que decir, Señor, no debo estar pensando esto. Ayúdame. Aún el Espíritu de Dios tiene que ayudarnos en nuestra mente. Y como dice en Romanos 12, que tenemos que hacer la renovación de nuestro entendimiento. Porque si no, esto muchas veces nos va a perjudicar porque vamos y actuamos como pensamos. Conforme a lo que pensamos es conforme a lo que actuamos y también me conduzco conforme a lo que yo estoy pensando, a lo que creo, básicamente. Entonces, algunas razones por las que vemos acá también el tema de los malos pensamientos también se puede traducir como razonamientos perversos. A veces estamos razonando en nosotros mismos de por qué esto, por qué me conduzco con esa persona así, por qué con esa otra diferente. Tenemos razonamientos malos, perversos, porque es lo que está diciendo el pasaje en el versículo 4, malos pensamientos. Y se usa esta pregunta para sacudir nuestra conciencia. Algunas razones del favoritismo. El tema es, sí, que obviamente el hacer favoritismo está mal. De hecho, más adelante va a decir directamente, Santiago es pecado. Punto. No tienes que estar pensando si está bien, si está mal. Es pecado. Pero yendo un poquito más a la raíz de este problema, es ¿por qué alguien le daría atención especial al rico que al pobre? Uno podría pensar, ¿cuál es la razón? Y uno podría hacer el beneficio personal, que es lo más probable. El beneficio personal. ¿Por qué? Porque el rico puede dar recursos, ¿no? El rico, si tú lo atiendes bien, más tarde a lo mejor puedes ayudarte de esa buena conducta que tuviste con alguien. Porque el rico puede dar recursos, porque el rico puede ofrecer protección también, porque el rico puede ofrecer ayuda, él te puede ayudar con algo, pues si tengo algún problema. Pero el pobre no me puede ayudar para nada. Entonces, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué le doy la bienvenida? ¿Para qué hago algo especial para él si no me beneficia en nada? Es lo que podrían estar pensando ellos. También el tema del orgullo y el estatus. Buscar prestigio. Porque puedo conducirme mejor con esta persona porque a lo mejor estoy buscando un prestigio. Cuando alguien es un conocido y ahora vemos lo del tema de los influencers y que dice, ¡ay, es que yo conozco a tal! Y ¡oh, wow! ¡Qué prestigio tienes! Entonces es buscar prestigio, sentirte importante por tu cercanía con esa persona o decir que se conocen. O esa persona decir que te conoce a ti. ¿No? Entonces es el orgullo y el estatus. Y nosotros como cultura latina, que tenemos la cultura de orgullo y de vergüenza, muchas veces vamos a actuar conforme a eso. ¿Qué es lo que más trae, digamos, estatus? ¿Qué me hace ver bien delante de las personas? Así que cada tanto, mis hermanos, necesitamos examinar nuestros pensamientos, nuestras motivaciones. ¿Por qué hago lo que hago? Aún en las mismas redes sociales, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué posteas lo que posteas? ¿Por qué subes esa foto? Yo no estoy diciendo que no lo hagas, simplemente estoy diciendo que examines tu corazón. Examina tu corazón. ¿Por qué mandas esa frase? ¿Por qué pones esa frase? ¿Por qué pones esa foto? ¿Por qué dices lo que tienes que decir? ¿Por qué también afuera, no solamente en las redes sociales? ¿Por qué te expresas de la forma que te expresas? ¿Por qué hablas de lo que hablas? A veces personas usan a Dios para exaltarse a sí mismos.
Ten cuidado. Eso lo hacían los fariseos. Los fariseos hacían eso mismo. Y es que así, háganse a un lado porque aquí viene el hombre de Dios. Hágame referencia. Sí, dice que les gustaban los saludos, ¿verdad? Les gustan los saludos. Y les gusta que cuando los ven orando diciendo, oh, wow, mira qué espiritualidad. Aún nosotros, como pastores, como predicadores, necesitamos cuidarnos de esto. Porque puedo estar usando a Dios para mi conveniencia. Wow, eso es. Yo cuando lo estaba pensando dije, Señor, esto es algo importante para poder tener en cuenta. Entonces, mis hermanos, por eso dice acá el primer punto, tengan su fe en Cristo sin favoritismo. Mis hermanos, esto tampoco no quiere decir que tienes que tratar a todos por igual en cierto sentido, porque no es así. A veces nos llevamos mejor con ciertas personas que con otras, pero no es por motivaciones perversas o por beneficio personal, que eso quede de lado, sino porque quieres ayudar, y también obviamente uno se beneficia de las amistades de otro, ¿o no? Amén. Pero en lo que vemos, en lo que vemos de la palabra de Dios, cómo nos animamos los unos a los otros, a eso venimos, a congregarnos, ¿verdad? Que dice que tenemos que animarnos a las buenas obras, exhortándonos los unos a los otros, aceptándonos los unos a los otros, consolados los unos a los otros, amándonos los unos a los otros. Y es que es eso, no es solamente venir a recibir, sino también a dar esto. Entonces, eso es importante. Pero ten cuidado con tus motivaciones perversas o con tus pensamientos perversos, porque todavía el pecado mora en nosotros. El pecado todavía mora en nosotros. Si tú eres un creyente en Cristo Jesús, el pecado todavía mora en ti. Pero necesitas la ayuda de Dios y del Espíritu de Dios para que te ayude a controlar lo que piensas y que te ayude a cambiar esas motivaciones, porque esas motivaciones vienen del corazón. Y si esa es tu actitud siempre buscar el beneficio tuyo, como lo hace el mundo, necesitas un nuevo corazón. Y ese solamente lo puede dar Cristo, a través de la fe en Cristo Jesús. Necesitas un nuevo corazón si siempre estás buscando solamente tu beneficio. Entonces, simplemente mencionar, tengan su fe, mis hermanos, sin favoritismo. Y vamos a ver el tema de que este tema del favoritismo, más en el Antiguo Testamento, los que están anotando, si quieren anotar el tema, un versículo, Levítico 19:15, hablando de este tema del favoritismo, este versículo cuando dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Y sabes que en el contexto hebreo, más en el Antiguo Testamento, era el tema algo legal, era algo judicial. Al favorecer injustamente, llegaba el pobre y llegaba el rico traía al pobre acusándolo de algo, y tal vez no era justo lo que estaba haciendo el rico, pero por este juez, para agarrar favor delante de esta persona que tenía poder y que tenía riqueza, condenaba al pobre injustamente. Y es lo que condena el Señor, diciendo ahí en Levítico, no harás injusticia en el juicio. Está diciéndole a su pueblo. Entonces, más el contexto era judicial y legal en ese tiempo, pero en el Nuevo Testamento no vemos esto tanto así, aunque se usa ese vocabulario de juzgar, aunque se usa este vocabulario de parcialidad. En el Nuevo Testamento es un problema y es un pecado más ético. Es un pecado ético en la congregación y en la vida comunitaria como creyentes. Y no solamente el domingo que nos congregamos, sino es una vida de comunidad en la cual tenemos. Thomas Manton, dice él en su comentario acerca de estos versículos, dice,
juzgas de forma completamente perversa, según la regla de tus propios pensamientos e intenciones corruptas. Dice, ¿por qué? Porque valora más la pompa exterior por encima de las gracias espirituales. Y dice, los afectos pervierten los pensamientos y los pensamientos manchan el juicio. Y esta frase dice, los afectos pervierten los pensamientos. ¿Sabes por qué nos conducimos muchas veces así? Por saber dónde están los afectos de mi corazón. Si los afectos de mi corazón están en lo terrenal, si los afectos de mi corazón están en tener un estatus o tener un buen nombre en este mundo, te vas a conducir así. Si eso es lo que más valoras. Pero si valoras lo espiritual, lo eterno, tu comportamiento también va a ser diferente. Porque tienes otros afectos, porque tienes un corazón que debe de inclinarse a estos afectos espirituales, eternos, que vienen de parte de Dios y que no estás por encima y que no estás detrás de un auto, detrás de la riqueza, detrás del orgullo, de la vanidad de este mundo, que es lo que condena en Primera de Juan. El orgullo, la vanidad de ser reconocido por todas las personas. Entonces debemos tener cuidado en este aspecto. Los afectos pervierten los pensamientos y los pensamientos manchan el juicio. Entonces esos pensamientos, si tengo malos pensamientos, no puedo juzgar de una manera justa a las personas a causa de dónde están los afectos de mi corazón. ¿Qué aplico entonces? ¿Cuál es el antídoto para eso? Y el antídoto es ser cautivado por lo más glorioso que podemos tener. Y eso lo vemos en el versículo 1, por eso te decía, guárdame esto. Versículo 1 dice, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. También otras versiones dice, el Señor de la gloria. ¿Y cuál es la gloria? Es la gloria que resplandece. ¿Te acuerdas la actitud que tuvo Isaías cuando miró ahí dentro, ahí el resplandor de la gloria de Dios? Él dijo, soy hombre muerto. ¿Por qué? Porque soy un pecador ante un Dios santo. Y sabes, lo mejor es que podemos hacer es ser cautivado por lo más glorioso. Cuando tú ves algo que llene tanto valor, un valor supremo, tú no vas a estar buscando las migajas de este mundo. Pero necesitas conocer a nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y cuando tú ahí sí te apantalles, cuando te apantalles y lo conozcas y sepas que este Dios glorioso, misericordioso, bondadoso, perfecto, eterno, que se conduce de esta forma, no vas a estar buscando las migajas de este mundo. Porque tus afectos van a estar en algo mucho mayor y diciendo, eso no es nada. Eso no es nada, eso es temporal, eso es material, eso se va a acabar, pero esto no se va a acabar, este es mi Dios eterno. Amén. Entonces eso es lo que necesitamos, que mi corazón reconozca y ponga sus valores y ponga todos sus afectos en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Pero no puedes valorar algo que no conoces. Por eso, mis hermanos, necesitamos gastar tiempo en la palabra del Señor. Ser cautivados por la gloria de Cristo. No se te va a parecer así como en un día resplandeciente, ¿eh? Tienes que mirar a través de su palabra, a través del glorioso evangelio de Cristo Jesús. Así que eso es lo que vemos en esta parte. Este es el antídoto, ser cautivado al Cristo glorioso, lleno de majestad, de su supremacía, de su bondad, de su misericordia. Necesitamos seguir mirando en la Escritura. Pedir a Dios que abra nuestros ojos para contemplar su gloria. Y de esta manera no ir tras las vanidades de este mundo que no se comparan con nuestro glorioso Señor Jesucristo. Amén. Y si tienes al Hijo, tienes la vida. Y de vida en abundancia. Punto 2. Así que, mi hermano, te animo a que puedas pasar tiempo en mirar
a Cristo en la Escritura. Punto 2, el favoritismo es contrario al carácter de Dios. Versículo 5 dice, hermanos míos amados, y cuando Santiago habla de esta forma, es como que te quiere llamar la atención, hermanos amados, escuchen bien esto, porque muchas veces pensamos que Santiago no habla de doctrina, pero sí habla de doctrina, porque necesitamos conocer al Dios de la Biblia, pero también ahora nos va a mencionar algo también de doctrina que necesitamos conocer. Dice, escuchen hermanos, ¿se acuerdan que dijo? Escuchen correctamente, ser atentos, ¿verdad? Escuchen. Y dice la pregunta, otra vez en forma de pregunta, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? ¿Cuál sería la respuesta? Sí, ¿verdad? Entonces una pregunta negativa se responde con una respuesta afirmativa, positiva. ¿No escogió? Sí, así es. Dios escogió los pobres. Dios escogió los pobres de este mundo. ¿Para qué? Para ser ricos en fe, ¿viste? No dice que para que traigan su Lamborghini, ni para que digas, yo quiero, si doy $100 me van a venir 1,000. No está diciendo eso, no estamos hablando de las riquezas materiales de este mundo, porque si no sería contrario. Pues dice, para ser ricos en fe y herederos del reino. Hay un reino, mi hermano, para nosotros. Para los que creemos en Cristo Jesús. Hay un reino que Él prometió a los que le aman. Y esta es la evidencia. ¿Amas a Dios? ¿Amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? Que el Señor nos ayude. Porque esa es la evidencia de que éramos pobres y Dios nos hizo ricos en fe. Si hoy en día crees, hermano, si hoy en día tu fe está firme, es por causa de Él. No es por nada que hayas hecho tú, pero es porque Dios nos ha hecho ricos en fe, herederos del reino. Entonces el tema de escoger y a ver esta parte, porque dice, bueno, entonces a mí se me llama a no hacer favoritismo, pero Dios sí escogió. Y ¿cómo? Y como, Santiago, creo que no era el tema especial en este momento, pero sí, él quiere aclarar esta parte. El tema es que normalmente, y las personas escogen por su beneficio. Las personas escogen porque cuando alguien, por ejemplo, va a un buffet, uno trata de escoger la mejor comida, la comida que más le gusta. Eso es normal. Cuando alguien vamos a jugar deportes y dices, ¿quién sabe jugar mejor? Agarra a los que mejor juegan, ¿verdad? ¿Para qué? Porque quiero ganar. Quiero que en mi equipo estén las personas que saben jugar lo mejor posible, porque queremos ganar. Eso es lo normal. Pero Dios no es así. Dios hace lo contrario. De hecho, Dios normalmente muestra su poder usando medios débiles. Y quisiera que me acompañaras ahí a primera carta a Corintios, capítulo 1, versículo 26. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26. Recordando un poquito esta parte. Dice versículo 26, pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, está diciendo, ustedes no caben en esas categorías. Versículo 27 dice, sino que Dios ha escogido, ¿qué? Lo necio del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los que se creen sabios. Para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y menospreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. ¿Para qué? Este es el propósito, para que nadie se jacte en su presencia. Para que nadie se jacte delante de Dios y toda la gloria sea ¿para quién? Para Dios.
Que tú no puedes llegar ahí al cielo y diciendo, yo iba todos los domingos a la iglesia. Yo sabía de teología. Yo sé las 5 solas. Yo me sé todo lo que pueda haber y saber. Para que no nos paremos el cuello. Para que no digamos, es que es por mí que estoy acá. Sino que dice, Dios escogió lo vil y lo menospreciado, lo débil. Y eso era lo que normalmente vemos también en el Antiguo Testamento que hace. Así que mi hermano, no te jactes. Si eres escogido, no te jactes. Esto debería humillarnos. Decir, Señor, a pesar de lo que soy, me escogiste. A pesar de quién era, a pesar de ser un pecador, a pesar de que no te buscaba, a pesar de que me escondía de ti, tú tuviste misericordia de mí, Señor. Y eso es lo que debe cautivar nuestro corazón. Y no hacer favoritismos, y es al contrario. Y aquí ponía algunas de las cosas que vemos en el Antiguo Testamento. Dios utilizó el sonido de una bocina, de unas bocinas más bien, o de unos cuernos, para derribar murallas. Un jovencito pastor para matar a un guerrero gigante. De hecho, también lo usó para ser rey, ¿no? Cuando ahí Samuel dijo, seguramente es este. No, el más chiquito. Ese es el que quiero, el más flaquito. Ese es el que quiero. Usó a un carpintero y a su esposa para traer al Hijo de Dios. Usó a un perseguidor de la iglesia, como lo fue Pablo. Dios escoge, pero no lo hace como nosotros. Menos por los motivos equivocados, menos por motivos egoístas. ¿Por qué? Porque necesitas recordar quién es Dios. Dios es eterno. Dios no necesita de nada ni de nadie. Y al decir eterno no solamente decimos que Él subsiste o que Él está fuera del tiempo, sino que Él no necesita nada para subsistir. Él siempre ha existido. Él no se beneficia de ninguno de nosotros. Él no tiene necesidad de nada. Dios es perfecto. Dios escogió a los que Él quiso para mostrar las riquezas de su gracia, según lo vemos en Efesios, capítulo 1. Porque es rico en misericordia. El Rey viniendo al mundo a buscar a quien dar de sus riquezas. El Señor no dice, uy, necesito a tal persona, uy, necesito a tal predicador, uy, necesito... No sabes quién es Dios. Nosotros necesitamos de ese Dios perfecto. Nosotros necesitamos el sustento que Dios nos da. Si no hubiera oxígeno, ninguno estuviéramos acá. Pero Dios en su misericordia nos da todo lo que necesitamos. Así que es interesante y por eso es necesario conocer cómo es que Dios ha escogido. Y Él escoge conforme a su carácter. ¿Por qué nos escogió? Porque así le plació. Porque Él es bueno y porque Él es rico en misericordia y no necesita de nada. Versículo 6, cuando dice acá, pero ustedes, aquí hay el contraste, ¿ves? Dios hizo esto, pero ustedes han despreciado al pobre. Aquí está parte del problema. Ustedes han despreciado al pobre. Esta palabra despreciado también puede ser, has deshonrado o has tratado vergonzosamente a alguien, al pobre. Dice, ¿no son los ricos los que los oprimen a ustedes y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Es como diciendo, ¿no son ellos los que lejos te llevan? ¿No? Te quieren poner preso. Y algo todavía más terrible, ¿no blasfeman ellos el buen nombre del Señor? ¿No hablan mal de Dios? ¿Y tú aún así los tratas bien? ¿Dándoles mayor respeto que a tu hermano que es pobre? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué estás valorando? Si estás valorando más las cosas de este mundo, te vas a ir por ese camino. Si valoras más lo que es de Dios, quién es Él y quién es su pueblo, te vas a ir por el otro camino, que es amar a tu prójimo.
Dice versículo 8, si en verdad, es interesante porque muchas veces Santiago va a decir esto también, si en verdad, ¿verdad? Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Porque muchos de ellos estaban jactando, no, pero es que yo estoy atendiendo de una forma buena a esta persona porque es el amor al prójimo. Wow, pareciera que, estás haciendo lo correcto. Pero detrás de eso hay otra motivación escondida. Entonces como que se están excusando. Pero no es así, dice, pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Y eso es lo que está diciendo acá Santiago. Cuídense de hacer esto. Esto que hacen es pecado. No le pueden llamar de otra forma. No le pueden cambiar el nombre porque a veces lo que hacemos, ¿no? Los seres humanos, le cambiamos el nombre a pecado a una canita al aire, una debilidad, soy hombre, muchas excusas, pero no, acá dice, es pecado. Entonces, hemos sido llamados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No debemos mostrar favoritismo como lo vemos en esta parte. Así que esto es lo que vemos en esta cuestión, que vemos si en verdad ellos se jactaban tal vez de cumplir la ley, diciendo, no, yo estoy cumpliendo la ley, lo estoy haciendo porque la ley dice que tengo que amar a mi prójimo, ¿no? Pues ahora también la gente dice, el amor es el amor, ¿no? Para la homosexualidad. Bueno, el amor es el amor, ¿ves? Y están agarrando algo que dicen, bueno, ¿ves que ahí nos dice que tenemos que amar a todos? Estás desvirtuando lo que está diciendo. Pero a veces es eso para aplacar sus conciencias. Hermano, un cristiano es conocido por lo que valora. Cada uno de nosotros somos conocidos por lo que valoramos. ¿Qué deseas para ti mismo? ¿Qué deseas para los demás? Lutero decía que prefería ser un payaso cristiano que un emperador pagano. Yo prefiero ser un payaso cristiano, como a veces los otros le decían, que ser un emperador pagano. El poder, la riqueza de todo un emperador, pero pagano dice, eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Quiénes son los más valiosos para ti, mi hermano? Aquellos en quienes ves claramente la imagen de Cristo, o sea, tus hermanos en Cristo. No desprecies esas joyas de Cristo que yacen en la tierra, nuestros hermanos. Algo para que podamos aplicar a nuestra vida. Punto 3. Todas nuestras palabras y acciones serán juzgadas, todas. Todas nuestras acciones y todas nuestras palabras serán juzgadas. Por eso también Santiago había dicho que seamos prontos para oír, tardos para hablar. Cuidado con lo que hablas, cuidado con lo que dices. Tardos para airarse, ¿no? También. Versículo 10 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Y ahí menciono, mis hermanos, muchas veces como cristianos corremos el riesgo de querer obedecer a Dios a nuestra conveniencia, como mencionaba hace un momento. Un hombre puede pecar contra la dignidad y la autoridad de toda la ley, aunque no infrinja cada una de sus partes. Aquí está diciendo, somos infractores. Si tú infringes una parte de la ley, te has hecho infractor de toda la ley. Y la paga del pecado es muerte. Versículo 11, cuando dice este tema de, pues el que dijo, obviamente está hablando de Dios. El legislador debe ser considerado más que cada precepto particular por separado. Debemos tener cuidado con esto. Él es el legislador. Él es el que ha puesto las leyes, no nosotros, para nuestra conveniencia. La justicia de Dios como cuerpo indivisible está contenida en la ley.
Y obviamente estamos hablando de la ley moral en este momento. Entonces, todo aquel que transgrede un artículo de la ley destruye la justicia de Dios. Aquí lo que está haciendo más Santiago no es para desanimar a los santos, no es de, ya estoy rompiendo un mandato, entonces ya rompí todo, y a veces hasta gente puede pensar que pierde la salvación y demás. No estamos hablando de eso, sino más bien lo que pretende es exponer a los hipócritas, exponer a aquellos que se excusan diciendo yo cumplo con esto y esto no me importa. No. Necesitamos pedir a Dios que Dios nos ayude a poder obedecerle. No estamos hablando de salvación por obras, no estamos diciendo que nosotros a través de la ley nos hacemos más aceptos delante de Dios, no es lo que estamos diciendo, pero lo que estamos diciendo es que si hay verdadera fe, voy a querer obedecer a Dios. Y es lo que vamos a ver en esta carta de Santiago, porque la verdadera fe tiene evidencias de esta forma, de cómo nos conducimos tanto internamente como externamente. De hecho, más adelante, los versículos adelante también van a hablar de esto, de muéstrame tu fe con tus obras, o muéstramela sin tus obras, yo te las voy a mostrar con mis obras. Entonces, así es lo que vemos acá. Y decía este escritor, este comentarista, dice, el fariseo podía decir, yo no soy adúltero. Se jactaba, yo no soy adúltero. Dice, pero el fariseo no podía decir, yo no soy orgulloso. Se cuidaba de ciertas cosas, pero las otras no le importaban. Mis hermanos, que no tengamos esta actitud farisaica, ¿verdad? De estos fariseos que a veces podemos pensar que porque yo hago tal cosa, ya estoy bien con Dios. Mientras que las demás las estoy dejando de lado. Simplemente porque todos necesitamos de la gracia de Dios. Y todo ese es el poder del Evangelio que vemos allá en Romanos capítulo 1. Dice, solo el orgullo de la gente impía piensa que el Evangelio nos libera de la obligación de la ley porque nos libera de su maldición. Hoy en día hay muchas iglesias que dicen, sí, la gracia, la gracia, la gracia, la gracia, la gracia. Pero entonces dicen, no, yo no debo de hacer nada porque ya soy salvo, ya fui comprado por Cristo y la gracia y la misericordia de Dios. Y piensan que no tienen ningún compromiso con Dios para obedecer a Dios. Nosotros no obedecemos a Dios para ser aceptos delante de Dios, sino porque ya hemos sido aceptados. Y lo hacemos en el poder del Espíritu, que queremos caminar en esas buenas obras que Dios ha preparado de antemano para nosotros. Así que en el versículo 12, cuando dice, así que hablen ustedes y así procedan, ¿ven? Hablen y hagan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, habla de juicio. Versículo 13, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Todos vamos a ser juzgados por todo lo que decimos y hacemos. Y no podemos dar lo que no tenemos, ¿verdad? Acá dice que si tú te has conducido sin misericordia, también sin misericordia vas a ser juzgado. ¿Por qué? Porque el que ha recibido misericordia de parte de Dios, ¿qué es lo que se pretende de esa persona? Que se conduzca de la misma forma. Así como esa persona que fue perdonado su deuda, al salir tendría que haber perdonado al que le debía. Pero muchas veces pasa lo contrario. Entonces, ¿qué aplicaciones podemos tener? Todos daremos cuenta delante de Dios, nadie escapará. En este mundo muchos piensan que se salen con la suya, pero sabes, nadie escapará de un Dios santo, justo y misericordioso. Todo pecado va a ser castigado. Si tu pecado ha sido castigado en la cruz de Cristo, amén, ha sido absuelto. Tu pecado ha sido pagado. Ya no hay más por qué perseguirte a ti por este pecado. Pero si tú no te has arrepentido, no has venido delante de Dios y confesado tu pecado y pidiendo que te salve, todavía tienes pecado que pagar. Y dice que la paga del pecado es muerte,
la muerte, hablando de la separación eterna de Dios. Así que, querida persona, si tú ahora no has hecho esto, ven y cree en Cristo. Jesús pide misericordia para que en el día del juicio puedas hallar misericordia. Pero si en el juicio, si no pides misericordia ahora en esta vida, vas a encontrar la justicia de Dios. Y vas a ser castigado eternamente, justamente por el Dios justo y santo. Así que, por si has recibido esa misericordia, realmente vivirás mostrando misericordia a los demás que te rodean sin hacer favoritismo. Porque tú ya tienes lo más valioso que alguien puede tener. Nuestro glorioso Señor Jesucristo. Él es suficiente. No necesitamos nada más para satisfacer nuestro corazón en este mundo. Solamente necesitamos a Cristo Jesús. Mis hermanos, muchas cosas se nos pueden quitar. Yo esta semana fue un poco difícil para mí porque tuve varias presiones. Mi alma a veces estaba turbada por ciertas cosas que estaban pasando, que decía, es que voy a perder esto, voy a perder lo otro. Y yo en un momento dije, Señor, lo que no me pueden quitar es a ti. Y eso basta. Señor, ayúdame a que mi corazón tenga paz. Ayúdame a poder centrarme en ti. De hecho, había momentos que no tenía cabeza para estudiar. Y decía, Señor, ayúdame porque no me puedo concentrar para estudiar. Pero Señor, ayúdame y tú eres suficiente. Tenemos que estarle recordando a mi alma, no te turbes, como hoy orábamos, no te turbes, alma mía. Espera en quién, en Dios. Él es suficiente. Vamos a orar.